Jueves 10 de septiembre. Bienvenidos a la clase de reforzamiento del área de matemáticas con Carlos Villar y una educativa Juan Valer Sandoval. Programa Aprende en Casa. Primer año de secundaria. Porque aprender juntos siempre más divertido. Iniciamos despacio con un momento de oración y reflexión. Y lo hicimos así. Querido Dios, ayúdame a ser sincero y respetuoso. Hame fuerte para superar los obstáculos del presente, ya que mi familia siempre está ahí para protegerme. Más, a celebrarse la Semana de la Familia, estamos retomando esa unidad siempre juntos a ellos. Siempre recuerda protegerte, mantener siempre limpios, aseados, lavarse con agua y jabón y tener alcohol siempre a disposición. Te decimos con mucho cariño para activar siempre y estar juntos en este encuentro. Matemáticas, primera y secundaria. Iniciamos así en la semana 23. La semana 23 nos presenta: autorregulamos nuestras emociones utilizando transformaciones geométricas. En la continuación de la semana pasada, nos corresponde en esta oportunidad hacer uso de las reflexiones, las simetrías y como también la ampliación. Corresponde esto a la competencia resolver problemas de forma, movimiento y localización. Veamos la actividad 3. Nos dice: describimos las características de un objeto en términos de reflexiones o simetrías en una situación cotidiana. Nos esposa su problemática y nos presenta el reto: crear un diseño que represente la reflexión. Y nos plantea de esta manera la situación número 1. ¿Qué transformación geométrica resulta cuando una persona se mira en el espejo? Nos imaginamos ahí a alguien en el espejo, ya sea varón, ya sea una dama. Pero para poder aplicar bien la transformación geométrica, necesitamos hacerlo en un plano, formato 2D. Entonces, voy a transportarme a esta persona, ubicar un plano, y vamos a ubicar un espejo frente a él y ver qué ocurre entonces ahí. Ocurre su reflejo. El de en medio viene a ser el espejo. ¿Qué ocurre? Si yo mido la distancia de ubicación de la persona que está paradita desde su rostro hacia el espejo, va a medir igual distancia que tomado del espejo hacia la figura reflejada. Esto se debe a que se ha ocurrido una reflexión. Vemos del espejo este proceso. Esta es la primera situación. Hay una segunda situación que nos presenta: sin considerar el color de las figuras, ¿cómo podrías lograr explicar la figura B y C a partir de la figura A? Primero necesitamos comprender el problema. ¿El problema de qué trata? Recuerda, vimos en la clase pasada del manto de Paracas, los mantos funerarios. En sus tejidos se inventaban personajes o a dioses sosteniendo báculos o cabeza de trofeo. Vemos ahí a ese representante de la cultura Paracas. Y que lo conocemos, podemos ahora buscar una estrategia para poder resolver la situación. Dice: si dibujamos toda la fila de la figura A en cuadrículas, determina cuántos espacios desplazó la figura A para obtener la figura B.
Ubicamos el punto A y el punto B y tomamos la distancia. Esa distancia me va a demostrar de que se ha movido de un lugar a otro, que es a través de la traslación. Miramos ahí al objeto que se traslada. ¿Qué diremos ahí? Que se desplazó 6 centímetros con 35. También ahí nos presenta una segunda pregunta. ¿Qué transformación geométrica se aplica a la figura A para obtener la figura B? Si miramos bien ahí, miramos bien, mire cómo se desplaza. Se desplaza. Quiere decir entonces que se está aplicando la traslación. Repetimos el proceso. Mira, se está desplazando del punto A al punto B. Esa sería la respuesta a la pregunta número 2. En el mate para acá presenta un tercer caso. Dice, ¿qué transformación geométrica se aplica a la figura A para obtener la figura C? Veamos. La figura A es en el extremo izquierdo. Se está desplazando en forma diagonal aparentemente. Y se ocurre es una traslación. Pero frente a él hay que hacer una reflexión. El eje simetría. Y tenemos entonces que hay una reflexión. Repito el proceso. El objeto se desplaza. Pero para llegar al ubicado no es igual la imagen. ¿Ves ahí como un espejo? Está la reflexión. Nos damos cuenta porque trazado la equisimetría y ahí vemos el proceso de la reflexión. Otra pregunta que nos presenta en el número 4. Dice ahí, ¿qué otras funciones geométricas se observan en el tejido de Paracas? No hay más. Todas son traslación o son reflexión. Sin las respuestas a la pregunta número 4 de la actividad del día 3. Pasamos ahora a analizar las actividades del día 4 de la semana 23. Dice, representamos las diversas figuras en términos de rotación, reflexión, simetría y ampliación. Como dice, figuración 1. Traslada esta figura, la que vemos acá, un romboide simétrico, y luego de trasladar al punto B, rota 180 grados, y luego su reflejo con respecto al eje L. Pregunta, ¿puede lograr el mismo resultado en una transformación? Claro que sí. Nos pide justificar nuestra respuesta. Veamos. Tenemos ahí la figura mencionada. Vamos a, primero, a trasladar del punto A al punto B. Luego nos pide rotar. Y luego nos pide buscar su reflejo en el punto L. Para ello, recuerden, el reflejo debe ser una distancia. Vamos a ver, la parte de arriba, ¿cuántos puntos se ha desplazado? O cuadrículas. 1, 2, 3, 4. Debe ser la misma en el caso. Veamos. Sería, contamos acá, una cuadrícula, 2 cuadrículas, 3 y 4. Son equidistantes. De igual manera ocurre con el punto B extremo y con lo demás también ocurre mismas distancias. Veamos el extremo inferior, un cuadrícula 2 y 3. Lo mismo ocurre en el siguiente caso, 3 cuadrículas. Y podemos trazar ya nuestra figura. Lo decía, ¿existirá alguna otra forma? Sí, solamente en la figura A, otra figura, aplicando la reflexión en función al eje en sí.
En el día 4 hay también otra actividad. Nos presenta la siguiente imagen y nos pide describir la transformación geométrica que se pudo aplicar desde la figura A hasta llegar al punto D. Por cierto, esta actividad la encuentras en el texto, con el trabajo, página 212. Vemos ahí entonces desarrollo de ello. Vemos la figura mostrada. ¿Qué ocurre? Analicemos. ¿Qué ocurre del punto A al punto B? Si te das cuenta, ha habido un giro. Su rostro ha girado y todo su cuerpo hacia la derecha, bajando lo que se llama sentido horario de 90 grados. Luego del punto B al punto C, también ha ocurrido otra rotación. Bien, en este caso hay un eje, una línea que representa la reflexión de la figura. Y tenemos ahí la ubicación. Luego, la figura C hacia la figura mencionada ha ocurrido otra vez el giro. De esta manera se representa la reflexión, como también se representa la rotación de las figuras mencionadas. Y llegamos así al caso B. Luego nos presentan a la ciudadela de Chanchán, que está ubicada en el norte de Perú, y nos dice qué transformación geométrica se aplicó de la figura 4 a la figura 5. Los tres figuras están marcados ahí en la escultura, que está muy pequeño. Yo lo he hecho con color rojito para identificarlo. Desde que gira algo. Esta es la figura 4 y ahí está la figura 5. Entonces, ¿qué ocurre en la 4 a 5? Este pescadito ocurre lo siguiente. Ha girado, como de cuento, haciendo un semitransportador. Estaba al comienzo en modo vertical y ahora está en modo horizontal. Entonces, ha girado ¿cuánto? 90 grados. ¿Pero en qué sentido? ¿De la aguja del reloj o al contrario? Claro, a eso se le llama rotación antihoraria. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa B. De esa manera, nos presentó esta parte de la semana 23. Bien, queridos estudiantes, ahí hemos observado el proceso de actividad de la semana 23, siguiendo con las transformaciones geométricas. A una pregunta que tú que tengas que hacerme, veo que varios enviaron el trabajo ya. Te recordarán que también les he enviado ya un video recortado de cada actividad, y es incomprensible. Más del 50% ya envié el trabajo de las actividades del día 4 y el día de ayer el 80%. Así que veo que es incomprensible y veo que viene desarrollando acorde a las indicaciones, tal como lo ofrezco también en el video días anteriores por cada pregunta. Siento bien que tú quieres hacerme justamente en escucharle. Atendiendo a la pregunta, cierto, para el tema de rotación hay que usar el transportador como instrumento de medida para determinar el ángulo de giro que has tenido. Y siempre hacer las líneas haciendo uso de los instrumentos de dibujo que son las reglas y las escolas. También nos pide, como una tarea adicional, poder aplicar en otra actividad cotidiana sobre las actividades que se han presentado. Y sobre eso hay diversos. Si uno conoce el famoso el cubo Rubik, el cubito, trasladamos, giramos, movemos para poder encajar todas las piezas. También se viene aplicando en función de los ejes centrales. Y así como en ese caso, vamos a encontrar diversos objetos que trasladan y ruedan. ¿Quién no ha oído, o no ha escuchado, o no ha visto sobre los gimnasios? También los objetos vienen participando ahí a través de los ejes de tensión, la traslación, como también la rotación. Bien. Hasta luego, profesor. Cuídese, profesor. Hasta luego, todos cuídense y seguimos
Aprendo en casa, porque aprender juntos siempre es más divertido. Adiós, profesor, cuídese. Igualmente.